Este programa que hacemos habitualmente en Radio Calingasta, FM Nuestra. También hoy lo vamos a hacer en duplex con Radio La Paquita de Uspallata, ¿sí? Así que estamos teniendo alcance ahora también prácticamente a todo el área de influencia regional del Parque Nacional Leoncito, para transmitir las noticias de tipo ambientales, de parques nacionales también, y distintas cosas que pasan en el mundo y también en nuestro medio. Así que vamos a dar comienzo al programa. Recordamos que allí en Barrial, en FM Nuestra de Calingasta, hoy día está operando Carlos Herrera, el director de la radio, ya que Carlito Valdés se tuvo que ausentar. Y acá en FM La Paquita está Gustavo Figini en la operación. A ambos les agradecemos sacarnos al aire. Y bueno, vamos a empezar hablando de algunas áreas protegidas nuevas o proyectadas, ¿no? Que hay iniciativas, por ejemplo, en la provincia del Chaco, ¿no? La provincia del Chaco tiene un índice muy bajo, aproximadamente el 5% del territorio total de la provincia son áreas protegidas. Por eso es que desde el gobierno provincial han encargado, digamos, estudios para ampliar el sistema. Por lo pronto hay un proyecto de ley para crear corredores de conservación, ¿no? La provincia del Chaco y todas las provincias de la región chaqueña, ¿no? Están sufriendo severos desmontes, ¿no? Que esa es otra cuestión que tenemos para comentar hoy, que los desmontes han sido ampliados en esa zona, ¿no? En esta época de pandemia y de cuarentena ha aumentado el índice de deforestación en la región chaqueña, ¿no? En la mayoría de las provincias, sobre todo en la provincia de Salta. Pero bueno, la iniciativa en la provincia de Chaco consiste en realizar estudios para tratar de vincular mediante corredores de conservación a las áreas protegidas provinciales y a los parques nacionales que también están en esa zona, incluyendo el nuevo Parque Nacional El Impenetrable y los parques nacionales Copo, el Parque Nacional Chaco, y bueno, y la Reserva Natural Formosa, que es colindante también con la provincia de Chaco, ¿no? Igual que el Parque Nacional Copo, que está en la provincia de Santiago del Estero, pero también limita con la provincia de Chaco. Así que bueno, y hay las reservas provinciales, se llaman Esperanza, Loro Hablador, La Pirámide, Campo del Cielo, y la Reserva Cultural Pinguén Onaxá. También hay áreas protegidas privadas, ¿no? Estos corredores entonces pretenden, digamos, conectar estas áreas protegidas de escasa superficie, ¿no? Para tratar de ampliar o asegurar la conservación por lo menos de esos espacios y el intercambio genético, obviamente, de las especies, sobre todo de la fauna. Y bueno, en sintonía con eso les decía que los desmontes han ido aumentando. En algunas se suspendieron, pero en Salta han aumentado. El ordenamiento territorial de bosques nativos establece zonas rojas y amarillas donde se deben conservar los bosques. En las zonas rojas de manera total y en las zonas amarillas realizando actividades sin voltear los árboles nativos. Pero bueno, en la provincia de Salta se está llevando a cabo el desmonte de un gran importante sector de la provincia. Y bueno, en lo que va del año ya han superado la cantidad de hectáreas que se han desmontado. Fíjense, acá tenemos la cantidad de hectáreas desmontadas en las distintas provincias. Por ejemplo, en Santiago del Estero se desmontaron más de 15.000 hectáreas. En Salta, 9.200. En Formosa, 8.800. Y en Chaco, 5.600. Y en total, toda esta suma concentra el 80% de los desmontes totales del país, por el avance
de la frontera agropecuaria destinada al cultivo de soja y a la ganadería. Esto es muy muy grave lo que está pasando en esas provincias. Y también otra cuestión que habíamos hablado en el programa anterior, hace 2 semanas atrás, recordemos que el 9 de julio no salió el programa ahí en FM Nuestra, es que la cuestión de lo que está pasando en el delta del Paraná, y bueno, gestiones que ya está realizando la Administración de Parques Nacionales en conjunto con los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, para empezar a estudiar la posible creación de una reserva nacional en tierras del delta. Pero bueno, los incendios, que ha sido el motivo que ha llamado la atención de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Nación, es que estos incendios, además, el humo que generan se asienta sobre el Gran Buenos Aires, generando trastornos de salud a la población. Pero además hay una importante pérdida de biodiversidad, ya que el Delta Paraná es una de las zonas diversamente más amplias que tenemos en el país, ¿no? Recordemos que ahí van a parar semillas de árboles y fauna de toda la cuenca del Paraná, ¿no? Y con lo cual se genera un riquísimo ambiente, además de las especies endémicas que hay dentro del delta. Por eso se habla de una cuantiosa pérdida desde el punto de vista biológico con todos estos incendios que están sucediendo y que siguen ocurriendo, ¿no? Pero bueno, ha habido una acción en la justicia, y se pide, digamos, que se declare al delta del Paraná como sujeto de derecho. Hay 2 asociaciones civiles que presentaron un amparo ambiental colectivo ante la Corte Suprema de la Nación para preservar la integridad de los humedales. Estas son el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Civil por Justicia Ambiental, un amparo ambiental colectivo para preservar los humedales del Paraná a través de la elaboración e implementación de un ordenamiento territorial ambiental y un plan de regulación de los usos del suelo. Que más o menos sería el lineamiento que tendría que tiene, mejor dicho, la acción que están llevando adelante estos organismos que se han reunido días pasados, ¿no? Que comentábamos semanas atrás. Así que sería, si la Corte Suprema toma alguna determinación, digamos, sería propicio, digamos, para que se avance en este sentido. Así que bueno, esto también lo celebramos, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ir rápidamente a un tema musical para poner en el medio. Hemos elegido un tema de la banda Arbolito que se llama Baila Baila. Bueno, seguimos haciendo la columna aquí en el programa que se llama Voz de Parques Nacionales, ¿no? El programa del Parque Nacional Leoncito, que sale todos los jueves de 10:30 a 11 por FM Nuestra, Radio Calingasta, y ahora también saliendo por FM La Paquita de Uspallata. Estábamos comentando algunas noticias referidas al cuidado del ambiente a nivel nacional, ¿no? Bueno, vamos a pasar alguna información porque nos han estado preguntando qué pasa con el Parque Leoncito. El acceso al parque se encuentra en este momento cerrado, ¿sí? Pero está abierto el acceso al observatorio Sesco, ¿sí? Se puede acceder de 10 a 18. Así que para tener en cuenta, ¿no? Entonces, la visita al Parque Nacional Leoncito el camino está cerrado, pero sí está habilitado, o sea, pueden ingresar al parque y desviarse al observatorio Sesco, entre las 10 y las 18 horas aproximadamente. Así es que para tener en cuenta, la visita al Parque Nacional del Leoncito por el momento está suspendida. Y bueno, vamos a pasar a otras notas. Esto es referido a una encuesta que se ha hecho
respecto del cambio climático. Y una encuestadora bastante conocida, Poliarquía, hizo una encuesta donde el 70% de los encuestados se mostraron preocupados por el calentamiento global, ¿no? Y que esta preocupación es tan importante como la pandemia del COVID. La llegada de la pandemia ocupó las agendas y los tópicos de conversación en el mundo entero, pero a pesar de que la nueva enfermedad es la preocupación primaria del mundo, hay problemas que aún siguen vigentes, y uno de ellos es el cambio climático. La encuesta que fue realizada por Poliarquía reveló que los argentinos están muy alarmados por el calentamiento climático y que les preocupa casi tanto como la pandemia. Es un dato relevante, ya que, fíjense, 10.000 personas, es una muestra bastante grande, y se hizo entre el 14 y el 20 de mayo, que fueron las primeras etapas del aislamiento. Bueno, desglosando un poco la encuesta, dice que un 43% respondió que el cambio climático es una amenaza mayor incluso que la pandemia, mientras que un 34% indicó que representaba el mismo nivel de peligrosidad. Otro detalle es que las Naciones Unidas dice que quedan cada vez menos años para frenar el aumento de la temperatura del planeta. Y esto es lo que más preocupa. Un 70% de los encuestados está preocupado de esta perspectiva. Hay otros datos relevantes que demuestran que los argentinos son conscientes que el cambio climático ya llegó y que el futuro será peor. Además reconocen que no se hace lo suficiente para detener el calentamiento de la atmósfera, lo que debería ser un llamado de atención para la clase política, que ha ignorado un tema que aparece presente entre las preocupaciones ciudadanas. De ello se desprende que el 61% de los encuestados considera que se hace poco o nada al respecto. Bueno, vamos a pasar a otra nota. Esto es sobre la conferencia de las partes del Convenio Internacional de Biodiversidad, que se va a hacer este año. Se va a reunir la conferencia de las partes. El Convenio Internacional de Biodiversidad es un convenio suscrito por casi todos los países del mundo y que la Argentina ratificó mediante la Ley Nacional 24.375. Por lo tanto, tiene rango constitucional este convenio, y las disposiciones que emanan de la conferencia de las partes deben ser adoptadas por los países. A nosotros lo que más nos interesa de este convenio, por lo menos en el tema nuestro de lo que es parques nacionales, es cuando se discuten la cantidad de áreas protegidas que deberían haber dentro de un territorio o una ecorregión, ¿no? Actualmente el objetivo, que era llegar a este año, al 2020, era del 17% de las áreas terrestres y el 22% de las áreas marinas. Pero el tema es el siguiente. La conferencia de las partes se reúne cada 10 años, tienen que evaluar, ¿no? A la actualidad más o menos no se llega a ese 17%, pero estamos cerca, estamos alrededor del 15%. Pero ya se están planteando objetivos, o se están tirando sobre la mesa cuáles deberían ser los objetivos para el año 2030, que sería llegar al 30%, las expectativas de máxima, ¿no? O sea, es un número bastante alto, teniendo en cuenta la tendencia, que no ha sido muy alcista en los últimos tiempos, y teniendo en cuenta además que hoy tenemos el 15%, o sea, se llega a llevar al doble en el caso de los ecosistemas terrestres. Las áreas marinas están todavía más abajo, en la actualidad es el 7% nomás, cuando se había planteado llegar al 22%. Así que bueno, en el caso nuestro, en la Administración de Parques Nacionales, ya se ha creado un área específica dentro de la APN que se dedica a la gestión de estas áreas, que son muy extensas y nuevas además, y que plantean objetivos de gestión completamente distintos, ¿no? Porque se trata de áreas marinas, se trata de un ambiente, digamos, que bueno, hay que
es muy difícil la presencia in situ, ¿no? De estas áreas, sobre todo porque el mar argentino es muy extenso, es tremendamente extenso, y las áreas nuevas que se han creado también son, estamos hablando de millones de hectáreas de mar, mar adentro, ¿no? En el océano. Así que bueno, volviendo al tema, entonces se está planteando, ya hay alguna tendencia, y bueno, se está poniendo sobre la mesa los beneficios económicos, financieros, y además la inversión. A nivel mundial se calcula que para llegar al 30% de acá al año 2030 se requeriría una inversión aproximada de 140.000 millones de dólares solamente para gestión de áreas, creación y gestión de áreas protegidas. Este es un informe independiente que se va a llevar a la conferencia de las partes, se va a plantear para protección del 30% del planeta para la naturaleza, con costos, beneficios e implicancias económicas. Y es el primer informe de este tipo que se está planteando. Se calcula que por cada dólar invertido en la protección de la naturaleza hay un beneficio de 5 dólares, o sea que hay una tasa de retorno que del orden del 400%. Ha señalado un especialista que se llama Eric Sala, que es experto oceanógrafo y coautor de este informe. Hay otro especialista, Anthony Waldron, profesor de la Universidad de Cambridge y autor principal de este estudio, y Rashid Samalia, que es profesor de la Universidad British Columbia. Estos expertos son los que han coordinado este informe, en realidad realizado por científicos y también economistas de todo el mundo. Aproximadamente el 15% de la Tierra y el 7% de los océanos tienen algún grado de protección. Pero bueno, esto habría que llevarlo prácticamente al doble en el caso de los ecosistemas terrestres, y bueno, y multiplicarlo varias veces en el caso de los ecosistemas o ecorregiones marinas. El informe presentado cuenta que las protecciones adicionales conducirían a un aumento de 250.000 millones de media en aumento de producción económica anual y 350.000 millones de media en servicios ecosistémicos mejorados anualmente en comparación con lo que ocurre en la actualidad. O sea que se ha hecho un cálculo de que estas enormes cifras millonarias se verían aumentadas, digamos, los montos o el dinero que se podría ganar en caso de llevar al 30%, ¿no? Esto es parte de todo está desglosado, ¿no? Es un informe muy extenso, pero bueno, actualmente en todo el mundo se han invertido 24.000 millones de dólares por año en las áreas protegidas. Esto es el presupuesto de todas las administraciones de parques nacionales del mundo. Y lo que habría que llevarlo a 140.000 millones. La coalición además exige a los responsables políticos que se comprometan con objetivos claros y ambiciosos. Para que se acuerden en la 15ª conferencia de las partes en la Convención sobre Diversidad Biológica. Esto se va a hacer el año que viene en la ciudad de Kunming, en China. Y se va a llevar esta propuesta. Así es que es muy interesante. Bueno, el documento es bastante extenso, pero bueno, se puede googlear, ¿no? La conferencia de las partes, la 15ª conferencia de las partes, que se va a realizar en Kunming, China, el año que viene, y que ya hay algunas propuestas, ¿no? Como esta que estamos leyendo, para llevar ahí y ampliar, ¿no? Recordemos que la Argentina todavía le falta bastante camino por recorrer, pero que bueno, ha venido en los últimos años incrementando tanto la superficie dentro del ámbito de la administración de parques nacionales como también en algunas provincias, ¿no? Y también se ha incrementado, bueno, la cantidad de personal, los guardaparques que todos los años egresan del Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas. Así que bueno, la Argentina está bien encaminada, pero bueno, siempre evidentemente hay que hacer un esfuerzo cada vez mayor, porque el índice
de destrucción del planeta es muy grande, así que es importante entonces adoptar este tipo de medidas. Bueno, vamos a pasar a otra noticia que ya la habíamos comentado en el programa anterior, y es una convocatoria para presentar cuentos infantiles, un concurso, ¿no? Para las vacaciones de invierno. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a través de la Administración de Parques Nacionales se ha lanzado una convocatoria de cuentos infantiles para realizar en familia. Esto en el marco del aislamiento social y el cierre de la mayoría de los parques nacionales que impiden conocer o aventurarse en el aprendizaje del patrimonio natural y cultural. Entonces se invita a niños y niñas junto a sus familias en la elaboración de un relato infantil de no más de 3 carillas de extensión. La condición fundamental es que se trate de un relato situado en alguna de las áreas protegidas del país bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, y que incluya por lo menos una especie de flora o fauna nativa de la zona. La selección estará a cargo de un equipo de la Administración de Parques Nacionales que realizará las ilustraciones de aquellos cuentos, los que sean más creativos, para una publicación digital que luego se divulgará a través de las redes sociales y la página web. Bueno, y podrán participar niños y niñas de hasta 15 años de edad que se encuentren movilizados por la propuesta sin distinción de nacionalidad ni país de residencia. Los textos pueden ser ficción, relato biográfico, crónica, leyenda u otro, ¿no? Y deben estar escritos en español y deben enviarse en formato Word al correo electrónico contenidos@apn.gov.ar. Repito, contenidos@apn.gov.ar, gov con B alta. Los textos deben ser inéditos y su extensión será como máximo 3 carillas con tipografía número 12 y a doble espacio. Los textos deberán situarse en un parque nacional o reserva y además debe incluir por lo menos una especie de la flora o fauna nativa de la región en la que se encuentre el área protegida seleccionada. Cada niño o niña podrá presentar uno o más relatos y además deberá incluir otro archivo de texto con el nombre, apellido, de edad, ciudad de residencia y autorización firmada por los padres para publicar el texto y su autoría en caso de ser seleccionado. El equipo de la Administración de Parques Nacionales seleccionará los mejores relatos que serán ilustrados por los diseñadores para la publicación de una antología digital. El plazo de admisión de los textos será del 1 al 31 de julio del 2020. Así es que tienen todo el mes entonces para mandar las propuestas. Ya les voy a decir bien nuevamente, contenidos@apn.gov.ar es el mail. Y el anuncio será el domingo 16 de agosto, el anuncio de los elegidos, los textos que serán elegidos. Así que el domingo 16, que es el Día del Niño además, la convocatoria. Entonces, para ver más detalles de esto tienen que entrar a la página de Parques Nacionales, que se llama www.argentina.gov.ar/Parques Nacionales. Ahí entran a la sección noticias y van a encontrar entonces la convocatoria. También hay algunos ejemplos, ¿no? Para que se guíen cómo pueden redactar los textos de algunos cuentos o relatos. Así es que bueno, una propuesta interesante entonces para estas vacaciones de invierno. Así es, vamos ya casi llegando al final, estamos cumpliendo ya con el horario y bueno, nuevamente vamos a agradecer a quienes nos sacan al aire. En FM Nuestra, Radio Calingasta. Hoy está operando Carlos Herrera, el director de la radio, al que siempre le agradecemos el brindarnos este espacio todas las semanas. Y acá en la radio La Paquita de Uspallata está Gustavo Figini. Quien les habla, Federico Soria, encargado de uso público y conservación del Parque Nacional El Leoncito, que
cumpliendo, digamos, el aislamiento social acá en la localidad de Uspallata e imposibilitado de viajar al parque por las restricciones de circulación. Así que bueno, les agradecemos a la audiencia, tanto de Barrial como de Uspallata, el sintonizarlos, el escucharnos, y bueno, como siempre estamos a disposición para salvar todas las dudas. Bueno, a raíz del aislamiento social la Intendencia del Parque está cerrada, pero los mails se siguen abriendo, así que nos pueden mandar ahí las inquietudes que tengan. Y bueno, y esperamos volver a estar en contacto el jueves de la semana que viene a las 10:30 horas. Muchas gracias. Chao, chao.